buenas tardes a todos y bienvenidos, como ya han podido ver, a lo que hemos dado en llamar como el confinado de RFI. Durante al menos 4 semanas nos vemos obligados a recibir a nuestros invitados de modo virtual. Este fin de semana, precisamente, todavía pudo tener lugar en la iglesia de Saint-Merry, aquí en París, la Misa de Todos los Santos, última ceremonia antes del cierre de las iglesias aquí en Francia a causa del confinamiento. En esta ocasión, la cantante mexicana Yolanda Preciado cantó La Llorona y un Ave María en el marco del festival La Fiesta de los Muertos que se está celebrando aquí en París. Y precisamente para hablarnos de este festival y de las dificultades que supone el confinamiento, tenemos en línea con nosotros a su director, el mexicano Miguel Bailón, más conocido como Misha. Muy buenas tardes, Misha. Muy buenas tardes, Jordi. Un placer y un gusto poder estar conectado de manera virtual aquí en este programa que amo tanto. Un honor. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por haber respondido a nuestra llamada. ¿Te esperabas que esta edición número 18 del festival se vería afectada por un bichito microscópico? Bueno, pues sí, la verdad es que fue uno de los escenarios que nos planteamos al inicio. Pensamos que era una opción, por eso hicimos una parte del festival en directo, en presencial, y otra parte del festival en línea. Entonces, bueno, cuando llegó nos fuimos enterando de cómo se fue evolucionando la situación aquí en Francia y en el mundo, pues no nos fue tan extraño el saber que nuestro festival se iba a llevar a cabo alguna parte, pero lo demás iba a pasar a ser un festival en línea. La Llorona que cantó Yolanda Preciado en la iglesia de Saint-Merry, imagino que estuvo llena de emoción, ¿no? La Llorona y sobre todo también, como te comentaba hace un momento fuera de cámaras, el Ave María y la ceremonia en sí misma, Jordi, déjame contarte que hace años que estamos intentando con la iglesia de Saint-Merry unirnos a la celebración de la misa de la Toussaint, para decir obviamente que nuestro proyecto no nada más es mostrar el Día de Muertos, sino intentar crear y construir puentes de diálogo. Entonces, para nosotros fue la misa bastante importante porque se enmarcó dentro de ese proyecto que estaba llevándose a cabo por fin este año y también, pues como lo dijiste hace un momento, fue la última misa antes de que se cerraran todos los centros de culto aquí en Francia. Lleno de emoción. Celebrar la fiesta de los muertos en estas circunstancias, en la que el número de muertos a causa de la COVID aumenta cada día, ha cambiado de alguna manera el espíritu del festival. Le ha dado una significación. Definitivamente, Jordi, yo creo que vivimos, como lo saben los radioescuchas o la gente que vaya a ver esta emisión, vivimos en tiempos bastante difíciles, vivimos en tiempos en los cuales no podemos planear mucho a futuro, tenemos que vivir en el día a día, en el hoy y en el ahora, y para nosotros era bastante importante ver cómo íbamos a abordar el festival, cómo la gente lo iba a recibir y qué mensaje íbamos a transmitir, porque obviamente pues hablamos de un tema bastante delicado, como tú lo comentas, el tema de la muerte. Entonces intentamos enfocar el festival hacia esta muerte que es inevitable, pero más que nada también a celebrar y hoy más que nunca la vida y la idea de vivir, de estar en vida, ¿no? De poder celebrar que a pesar de todo esto, podemos seguir unidos y podemos seguir pues adelante, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando en el planeta. Este año, Misha, el festival cumple 18 años. ¿Es cierto que ese festival nace como reacción a la fiesta de Halloween, que te molestaba particularmente? Sí, bueno, nos molestaba un poco, pero más bien era con esta iniciativa y con esta idea de precisamente pues crear un diálogo, generar un diálogo. Hace 18 años, como lo comentas, cuando se creó el festival, cuando creé el festival, era precisamente hacer un llamado y decir
hay más que esta celebración del Halloween, hay toda una herencia cultural que tenemos nosotros como mexicanos, que es el Día de los Muertos, y hay mucho trabajo que hacer. Ese era como el origen, el cual ha ido evolucionando. El Día de Muertos, como lo sabemos, ha traspasado fronteras, se ha instaurado en los hábitos y en las tradiciones de ya de mucha gente, no solamente de los mexicanos, y hoy en día pues es una celebración, no quiero decir más importante que Halloween, pero muchas personas celebran Día de Muertos más que Halloween. Festival que, por cierto, no solo tiene lugar aquí en París, ¿no, Misha? No, fíjate que precisamente, bueno, en las primeras 10 ediciones de este festival fueron internacionales, las realizábamos de manera simultánea en varias capitales del mundo, como Nueva York, estábamos en Washington, estábamos en el Cairo, se hacían las Islas Canarias, en Londres, se hizo en Tokio y este año pues es bastante particular, Jordi, porque precisamente a partir del 1 de noviembre y hasta el 7 de noviembre se está realizando actualmente una edición en línea. Hemos invitado a creadores de distintos países a reflexionar sobre el Día de Muertos y hemos creado una página YouTube, un canal YouTube que se llama Un Día de Muertos en el Mundo, y ahí cada día posteamos una reflexión, un performance, una coreografía, un concierto, una obra de teatro sobre el Día de Muertos que nos vienen de diferentes partes del mundo. La gran protagonista de este festival y del Día de los Muertos en México es la Catrina, nacida de la pluma de un caricaturista mexicano, José Guadalupe Posada. Es cierto que ese personaje fue creado un poco para burlarse de los ricos y de los ricos franceses, ahora que estamos hablando de caricaturas. Sí, bueno, ahora que hablas de caricaturas precisamente y en el país de los derechos del hombre, que estamos aquí en Francia precisamente, sí, la Catrina fue creada precisamente para reflejar un poco, ¿no? Precisamente la situación de México en esa etapa, esta idea de que el francés, de que el mexicano se quería sentir como el francés, bueno, este cierto tipo de mexicanos, esta burguesía mexicana, y reírse también de la vida, no reírse de ellos, pero también reírse de la situación, ¿no? Entonces, Guadalupe Posada precisamente creó esta caricatura para eso. Con esos fines, la caricatura, la Catrina, que era la anécdota, como seguramente la sabes, solamente era una parte de la Catrina y fue Diego Rivera con su mural de un paseo en la Alameda que creó completamente este personaje de la Catrina, que bueno, ahora es parte también de nuestra cultura. Guadalupe Posada, que no recibió amenazas de muerte, imagino, de las mujeres francesas, ¿no? No, no creo que recibió amenazas de muerte, o bueno, o no sé lo que haya contado la historia, espero que no, no sabemos. Pero bueno, creo que también, a pesar de no ser Francia, Guadalupe Posada, como otros caricaturistas y como otros artistas mexicanos, en esos tiempos y ahora pues se siguen expresando y creo que es bastante importante también hablar de los derechos de expresarse, obviamente, y sobre todo en las artes, ¿no? Este año el altar que se hace tradicionalmente a los muertos en México ha sido acogido por el Centro Cultural de México, aquí en París, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, ha sido un proyecto que hemos puesto en marcha nosotros. Hemos invitado a una artista mexicana que hace piñatas aquí desde hace varios años. Aquí se llama Flor Alicia Vilchis. Ella hace piñatas, Jordi. Y bueno, como sabemos, aquí en Francia, bueno, hace unas semanas, menos de un mes, se inauguró la magna exposición de los Olmecas, que está en este momento en el Quai Branly. Bueno, no la podemos visitar. Y hemos invitado a Flor Alicia Vilchis a crear un altar haciendo oda a esta gran cultura que es los Olmecas. Esta idea ha sido recibida por el Instituto de México y bueno, pues han respaldado el proyecto y hay un altar, a pesar de que estamos confinados, un altar precioso, una verdadera obra de arte en el Instituto de México, en la vitrina que la gente, bueno, no quiero incitarlos a visitarla, pero si andan por ahí, si por el barrio, si están a menos de 1 kilómetro de distancia, pues no duden en ir a visitar este valioso altar de muertos, que es el único, Jordi, precisamente que de manera oficial pudimos inaugurar. Cuéntanos, ¿para qué sirven esos altares? ¿Para entrar en comunicación con los muertos, con los desaparecidos? Sí, bueno, la idea de los altares, déjame decirte que ha sido algo
nació desde los tiempos prehispánicos con los aztecas, precisamente, y bueno, antes con los olmecas, pero hablando de los aztecas, precisamente rendían culto a los difuntos, a los seres que se fueron antes, ¿no? Eh, Rendían culto con ciertas cosas, precisamente con la comida, con el copal, con los tamales, esta ofrenda y este momento que eran 20 días, Jordi, de celebraciones en el mes de noviembre, eran precisamente para entrar en contacto con los difuntos, con los seres queridos. Cuando llegan los españoles, adaptaron esta tradición y hicieron ese sincretismo, la alinearon a este periodo que conocemos todos, que es de todos los santos, y agregaron nuevos elementos a este altar de muertos, como es la fruta, como son las calaveritas o los cráneos de azúcar, como es el pan de muerto. Y después este altar tuvo también una influencia francesa, que es el papel picado, que es esta idea, como lo sabemos aquí en Francia, de ir a dejar cada 1 y 2 de noviembre, sobre todo el 1 de noviembre, flores a los altares. Es la influencia francesa. Y bueno, es un momento, y la foto también, y bueno, es un momento en el cual nosotros montamos altares en México y en otras partes del mundo para recibir y para estar en comunión con los seres que se nos fueron antes y que los recibimos cada año en estas fechas. Misha, el maquillaje también es muy importante para esta fiesta de los muertos. He visto que habéis maquillado incluso a un perrito, ¿no? Sí, mi perro, que dame un segundo a ver dame un segundo a ver si lo puedo, ven. Está viendo el programa contigo, El seguramente. Huitzilín está aquí con nosotros en el programa como un invitado especial y de hecho pues es bastante Bienvenido. simbólico que lo podamos tener aquí porque obviamente Jordi es un xoloescuincle, es un perro que está ligado pues a la cultura azteca y este perro precisamente es el paje del dios Xolotl. El dios Xolotl es el dios de la muerte y este perro que ya se va ahorita. Perdón. Cuidado, no rompa el ordenador. No. No estaba previsto, digamos, a los oyentes. No está previsto, pero Pero queda muy bien. Fíjate, Jordi, que es un perro que estaba ligado, como te comentaba, a la cultura de la muerte, al dios Xolotl, que significa, es un paje de este dios que representa la deidad de la muerte en la cultura azteca. Entonces, este perro, y fíjate qué curioso, como en otras culturas, acompañaba a las almas al más allá, los llevaba hacia el más allá. Entonces, este perro, pues cuando llegaron los españoles y lo vieron y que estaba ligado precisamente al culto de la religión, pues casi lo exterminaron. Y es gracias a un rescate de muchas personas y dentro de ellos, obviamente, Frida Kahlo y Diego Rivera, que se recuperó esta raza y que obviamente los xoloescuincles ahora son parte de México, símbolo de la Ciudad de México también. Y pues bueno, son perros pues muy lindos, ¿eh? La verdad que es una bonita experiencia tener un xoloescuincle. Y obviamente por eso es que lo llevamos a maquillar ese día al Instituto de México y siempre está en nuestras celebraciones de Día de Muertos. Fue el primer perro lazarillo, ¿no? Que acompañaba a los dioses. Así es muy curioso porque además pues es como, si ves al perro, parece como un tipo Anubis también, que es el dios de la muerte, ¿no? Este perro que también acompaña a atravesar el río, ¿no? A atravesar las almas. Bueno, la cultura azteca no era la excepción, ¿no? Como nos decías, Misha, toda esta semana el Festival de los Muertos de París va a continuar a través de Internet. ¿Qué es lo que pueden ver nuestros oyentes en vuestra página web? Sí, bueno, cada día, desde el 1 de noviembre y hasta el 7 de noviembre, pueden conectarse en la página, en el canal YouTube, para ver danza contemporánea, teatro, música. Este canal se llama Día de Muertos en el Mundo. Ahí pueden encontrar una programación todos los días, estrenos todos los días de esta parte online. Hay un concurso que tenemos también de altares. Invitamos a la gente que como se queda en casa este año, no pueden salir de sus casas, a montar altares de Jordi y enviarnos las fotos a sus altares para participar en este concurso. Y también a la gente que no puede participar como Catrina o Catrín en las calles, también a maquillarse en sus casas y vernos las fotos. Y vamos a dar premios para que la gente se motive y obviamente celebremos el Día de Muertos a pesar de esta contingencia, de esta pandemia mundial.
En fin, pues ya lo saben, pueden visitar esta página de internet y participar también en el Festival de los Muertos aquí en París. Muchísimas gracias, Misha Byron, por haber estado en línea con nosotros. Mucho éxito con este festival y esperemos que el año próximo pueda realizarse con toda normalidad. No, muchas gracias a ti, Jordi. Y bueno, también agradecer al equipo. Trabajamos en conjunto con Bárbara Peón, que hemos trabajado y creado el festival también. Y es un placer y un honor pues, poder regresar. Esperemos que el próximo año, si todo sale bien, podamos estar de manera presencial. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos en el festival. Ahí queda dicho. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional.